La onicomicosis va a estar relacionada estrechamente con alteración también de la piel contigua a la misma, como por ejemplo vamos a encontrar la tinea pedis o también la paronychia crónica. En estos casos pues se ha evidenciado que la tinea pedis interdigital es una de los hallazgos dermatológicos más frecuentes. Las complicaciones que podría causar la onicomicosis debido a la desfiguración de la uña y los síntomas que ésta genera en el paciente podría causar angustia psicosocial y límites funcionales del paciente. Esto va a contribuir a un impacto negativo en la calidad de vida del paciente, especialmente en aquellos pacientes que tengan una lesión subungual grave. Estos podrían presentar dolor crónico o dolor agudo a nivel de los pies o de las uñas debido a estímulos como un corte de uñas, como por ejemplo la ropa al presionar los pies, etc. Para realizar el diagnóstico de onicomicosis, pues nos vamos a basar en el historial del paciente, en la entrevista, en todo lo que nos pueda contar con respecto a sus síntomas y al examen físico al evidenciar las lesiones en las uñas. Pero será muy importante confirmar el diagnóstico a través de un examen microscópico, un cultivo u otros exámenes de laboratorio. Entre los estudios de laboratorio más frecuentes para hacer el diagnóstico vamos a encontrar los preparados de hidróxido de potasio, los cultivos fúngicos. Además también se podría hacer un examen histopatológico con una sustancia que ayude a identificar los hongos como la sustancia de Schiff, y también se podría utilizar la PCR. La PCR nos ayudará a identificar el tipo de hongo que podría estar involucrado, y los cultivos, según el crecimiento del hongo, nos van a demostrar la viabilidad del hongo. Hay algunas condiciones o enfermedades que podrían aparentar una onicomicosis, como por ejemplo la psoriasis subungual o la onicogrifosis, como verán en las imágenes a mi costado. Con respecto al tratamiento, no es obligatorio en todos los pacientes, pero sí se sugiere el mismo en los siguientes casos. En aquellas personas que tengan antecedentes de celulitis en miembros inferiores, sobre todo si se han repetido, y además pues en ese miembro se encuentra también la presencia de infección por hongos en las uñas. En aquellos pacientes con diabetes, ya que se ha visto o se ha demostrado que ellos tienen alto factor de riesgo para contraer celulitis en miembros inferiores cuando tienen hongos en las uñas. Pacientes que presentan incomodidad, dolor o molestias por tener onicomicosis. En pacientes inmunosuprimidos o con las defensas bajas. Y en aquellos pacientes que desean tratamiento por motivos estéticos. Hay diferentes opciones para el tratamiento de la onicomicosis, como por ejemplo el uso de antimicóticos, ya sean estos tópicos, sistémicos, también terapia con láser, también hay terapia fotodinámica y por último la cirugía. Los fármacos antimicóticos de tipo tópico o sistémico son los pilares del tratamiento de esta enfermedad. Para poder elegir entre un tratamiento tópico o sistémico, pues hay que evaluar varios criterios, entre ellos el subtipo clínico, además el tipo de organismo que podría estar infectando la uña, la gravedad de la enfermedad, los efectos secundarios del tratamiento, la viabilidad para poder monitorizar esos efectos secundarios, la disponibilidad del tratamiento y el costo. Se podría decir que los beneficios del tratamiento tópico es pues evitar las reacciones adversas que se podrían dar por el tratamiento sistémico de los antimicóticos. Sin embargo, la terapia tópica generalmente es muy prolongada, más que la terapia sistémica, además que su eficacia no es tan buena como la terapia sistémica, sobre todo si es que la infección del hongo hacia la uña es muy extensa y compromete la matriz de la uña y la lúnula. A pesar de las múltiples opciones que existen para tratar los hongos de las uñas, se va a evidenciar que esta infección pues tiende muchas veces a mostrar un fracaso en el tratamiento o la recurrencia de la enfermedad en sí. Se sugiere también, antes de empezar el tratamiento, poder haber confirmado el diagnóstico con exámenes de laboratorio, como por ejemplo la prueba de KOH de las uñas, también un cultivo fúngico o también un examen histopatológico para poder identificar al hongo o la levadura en las uñas. Para la selección del tratamiento, esto va a depender de la gravedad de la infección de la uña por el hongo. Por ejemplo, vamos a hablar de leve a moderada, cuando pues la onicomicosis subungual distal lateral va a comprometer solo menos del 50% de la uña y va a respetar tanto la matriz como la lúnula de la uña. Para este caso pues podríamos utilizar la terbinafina vía oral y también podríamos usar algunos agentes tópicos como el ciclopirox. Se sabe que la terapia antimicótica oral es el tratamiento estándar o de oro para tratar la onicomicosis, debido a su corto uso a comparación de la terapia tópica y además
a sus altas tasas de curación. Sin embargo, hay algunas situaciones en donde se va a preferir la terapia tópica, y las cuales serían las siguientes: pacientes con contraindicaciones para tratamiento sistémico antifúngico, pacientes con riesgo de interacciones farmacológicas. Esto quiere decir que los pacientes que están recibiendo otros tratamientos para otras enfermedades y al usar tratamiento antifúngico vía oral, al interaccionar estos dos medicamentos podrían causar daño al paciente. Y en aquellos pacientes pues que desean solamente el tratamiento tópico debido a que solamente tienen una o dos uñas comprometidas por esta infección. Los niños podrían iniciar el tratamiento tópico debido a que ellos tienen una placa unguial más delgada y además tienen un crecimiento más rápido de la uña a comparación de los adultos. La terbinafina es el tratamiento de primera línea para tratar la onicomicosis. Esta se va a utilizar generalmente en onicomicosis leve a moderada, aunque también se podría utilizar en las onicomicosis graves. En caso de que el paciente no tolere este medicamento, pues podría usar otros tratamientos alternativos vía oral, como por ejemplo el itraconazol. Para el tratamiento tópico hay que saber qué fármaco específico hay que utilizar para tener una mayor eficacia. Les voy a dar dos ejemplos de estos fármacos. Podríamos usar el ciclopirox o el efinaconazol. Estas son posibilidades para poder tratar de forma tópica los hongos en las uñas, pero hay que saber que generalmente el tratamiento es mucho más largo que la vía sistémica y además pues no está demostrado que tenga más altas tasas de curación que la vía sistémica. Otra alternativa a la terbinafina vía oral sería el fluconazol por vía oral, el cual pues se podría ingerir de 150 miligramos una tableta semanal o 450 miligramos una tableta semanal. A comparación de la terbinafina, lo que pasa con el fluconazol es que generalmente su eficacia no es tan buena como la terbinafina, además que el tratamiento se podría alargar o prolongar mucho, como por ejemplo para hongos en las uñas de las manos, este tratamiento pues podría durar 3 meses y para los hongos de las uñas de los pies hasta 6 meses. Con respecto a los láseres para tratar la onicomicosis, vamos a encontrar los láseres de diodo, de granate de itrio y de aluminio. Estos han surgido como opciones para el tratamiento de la onicomicosis, sin embargo no hay muchos estudios que puedan avalar su eficacia y además pues no hay estudios que nos digan cuáles serían los ciclos o el uso correcto de los láseres para tratar la onicomicosis. Por tal motivo no se puede recomendar el uso rutinario de este tratamiento hasta que los estudios sean más amplios y puedan pues de esta forma avalar el tratamiento del mismo. Con respecto a la terapia fotodinámica, esta consiste en colocar un fotosensibilizador tópico y luego irradiar con una fuente de luz adecuada. Pero hay pocos estudios que hayan demostrado la eficacia y el uso rutinario de la misma. Y por último, la cirugía, la cual va a consistir en la extracción de la uña o abulsión de la uña, y esta se va a dar cuando el paciente no responde a la terapia farmacológica. Normalmente lo que se va a realizar es la extracción de la uña y luego se va a iniciar el tratamiento, ya sea tópico o sistémico, para eliminar los hongos. Las recurrencias son muy frecuentes cuando no se prosigue con un inicio de terapia antimicótica, ya sea tópica o sistémica. No hay estudios que demuestren que la cirugía, la abulsión de la uña, pueda tener mejores resultados con respecto al tratamiento de la onicomicosis a comparación de solamente usar el tratamiento farmacológico. Todos los tratamientos que se pueden utilizar para tratar la onicomicosis podría presentar fracaso. Ahora les mencionaré en qué situaciones podría haber fracaso al tratamiento. Entre ellas tenemos las siguientes: cumplimiento inadecuado de un ciclo completo del tratamiento, tinea pedis concomitante, es decir, aquellos pacientes que solo están llevando un tratamiento tópico en las uñas, pero también tienen hongos en lo que serían los pies. Y por último, que es el menos frecuente y más raro, que el paciente tenga resistencia al antimicótico. Las tasas de recurrencia de esta enfermedad podrían alcanzar hasta el 50%, es decir, que las personas curadas nuevamente podrían tener esta infección hasta en un 50% de ellas. Por tal motivo, en algunas situaciones pues se aconseja utilizar pues el tratamiento tópico por retos o cada cierto tiempo para prevenir nuevamente la infección de las uñas por estos hongos. En aquellos pacientes que esta infección les causa dolor o malestar, se podrían beneficiar de la eliminación del resto de uñas hiperqueratóxicas. Además, la aplicación de urea tópica bajo oclusión
podría ayudar al desbridamiento de la uña y esto podría mejorar los síntomas. Muchas gracias por seguir este par de videos al respecto de la onicomicosis. Espero que les sea de mucha ayuda. Si desean una consulta virtual conmigo, pues me pueden escribir al siguiente link que se encuentra ahí en los comentarios o en el comentario del video y pues podré agendar su cita y podremos conversar. Muchas gracias a todos y hasta un próximo video.